Nunca imaginé que aquella noche marcaría el inicio de mi ruina. Jamás imaginé que aquella noche marcaría el comienzo de mi ruina. Lo digo con el corazón apesadumbrado, como si aún pudiera oler la lluvia mezclada con el sabor amargo de las lágrimas que ya no pude contener. Era una noche cualquiera. O al menos debería haberlo sido. La Ciudad de México parecía más tranquila de lo normal, como si presintiera algo. Acababa de llegar del trabajo cansado, soñando solo con un baño caliente y los abrazos de Valeria, mi novia. O mi exnovia, aunque en ese momento mi corazón aún no lo sabía. Tiré el bolso en el sofá, me recogí el pelo y abrí el móvil. Tenía una notificación. Un mensaje suyo. Por alguna razón, me temblaron las manos incluso antes de hacer clic. Como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que iba a suceder. Al abrir el chat, sentí un vuelco en el estómago. Encontré a alguien mejor que tú. No quiero estar contigo. Lo leí una vez. 2 veces. 3 veces. Como si repetir algo pudiera cambiar algo. Como si las palabras se disolvieran y dieran paso a un simple "lo siento, cariño, estoy confundido". Pero allí permanecieron. Fríos. Definitivos. Se me oprimió el pecho. Juraría que sentí algo desgarrarse por dentro, como si un hilo invisible que me mantenía unida se hubiera roto de repente. Me senté en el borde de la cama y el teléfono se me cayó del regazo. Me faltaba el aire. Tenía un nudo en la garganta. No hubo gritos ni drama, solo silencio. Un silencio tan pesado que sentí como si un muro entero se derrumbara sobre mí. Me toqué los brazos como buscando consuelo en mi interior. Pero todo estaba frío. Todo estaba mal. Me entregué a ella durante 2 años. 2 años creyendo en promesas, construyendo sueños, esperando mensajes que a veces nunca llegaban, aceptando frías excusas porque estaba estresada. 2 años sonriendo para ocultar mis miedos. 2 años intentando ser suficiente. Y en una sola frase, todo terminó. No sé cuánto tiempo permanecí allí inmóvil. Quizás minutos. Quizás horas. El mundo parecía lejano, como si se me hubiera escapado de las manos. Solo recobré el sentido al oír un ruido en la habitación. La voz de mi madre. Bajo. Tenso. Casi desesperado. Abrí despacio la puerta del dormitorio. Caminé en silencio por la casa, como si mis pies presintieran que estaba a punto de oír algo que lo cambiaría todo. Mi madre estaba de espaldas a mí con el teléfono en la mano, respirando profundamente. No podemos ocultarlo más, ella dice. O Tom da voz me fez parar na hora. Si ella se entera ahora, no lo va a soportar. Ella. Yo. Mi corazón, ya destrozado, pareció romperse de nuevo. Intenté acercarme. Dios nos perdone por lo que hicimos. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que agarrarme a la pared. ¿Qué me habían hecho? Mi madre colgó el teléfono y se quedó allí un rato con la mirada perdida. Parecía cansada. Culpable. Como si cargara con un peso mucho mayor del que yo había imaginado. No podía entrar en la habitación. No podía preguntar. No podía respirar bien. Fue demasiado. Perder a Valeria. Y ahora esto. Un secreto del que claramente formaba parte. Y uno que mi madre creía que no podría soportar. Regresé a la habitación con el corazón a 1000 por hora. El teléfono seguía en el suelo. El mensaje seguía ahí. Dolía mirarlo, pero dolía aún más fingir que no existía. Encontré a alguien mejor que tú. Me acurruqué en la cama como una niña asustada, escondiendo el rostro entre las manos. Sentí caer lágrimas calientes sin poder contenerlas. Era un dolor abrasador. Denso. Solitario. Cada vez que pensaba en el mensaje, en la voz de mi madre, en todas las piezas que parecían no encajar, algo dentro de mí se rompía un poco más. Afuera empezó a llover. Primero despacio, luego con fuerza. Era como si el cielo hubiera decidido llorar conmigo. Me levanté aturdido y me acerqué a la ventana. La ciudad estaba iluminada por relámpagos lejanos. Los edificios parecían fantasmas, sombras gigantescas que observaban mi silencioso derrumbe. Necesitaba respirar.
Necesitaba salir de allí. Salir de esa casa. Salir de esas paredes llenas de secretos. Agarré un abrigo, me puse las zapatillas sin pensarlo y salí. Mi madre me llamó, pero su voz sonaba lejana. Deambulé sin rumbo por las calles mojadas. Con cada paso el peso aumentaba. La sensación de no pertenecer a mi propia vida me abrumaba. Acabé en la estación de autobuses. No sé cómo. Fue como si mis pies me hubieran llevado solos. Compré el primer billete que apareció en la pantalla electrónica. Ni siquiera miré el destino. Solo quería escapar. Para escapar de la mirada de mi madre. Para escapar del mensaje. Para escapar del eco de esa frase. Dios nos perdone por lo que hicimos. Al subir al autobús, temblaba de pies a cabeza. El conductor me miró con cierta preocupación, pero no dijo nada. Me senté en la última fila, apoyé la cabeza en la ventana y dejé que el frío del cristal me entumeciera la cara. Las luces de la ciudad se fueron desvaneciendo en la distancia. Primero lentamente. Luego rápidamente. Hasta que desaparecieron por completo. Me dolía todo el cuerpo. No sé si era un dolor físico o emocional. Quizá ambos. Mi mente no dejaba de repetir preguntas sin respuesta. ¿Qué escondía mi madre? ¿Quién era yo en realidad? ¿Por qué creía que no podría soportar saberlo? ¿Y por qué todo esto salió a la luz la misma noche en que Valeria me desechó como si no fuera nada? Me sentí aplastada, pequeña, perdida. Miré al techo del autobús y finalmente susurré, casi sin voz. ¿Quién soy, en realidad? Era la primera vez que hacía esa pregunta en voz alta. Y dolió. Dolía como una vieja herida que alguien acababa de reabrir a la fuerza. El camino estaba oscuro. El cielo estaba plomizo. Y yo no iba a ninguna parte. O quizás, sin saberlo, me estaba encaminando hacia la verdad que me había sido ocultada durante toda mi vida. El miedo volvió a atenazarme el pecho. Pero junto con él surgió algo inesperado. Una necesidad casi desesperada de averiguarlo todo. Aunque doliera. Aunque destruyera lo poco que me quedaba. Aunque tuviera que enfrentarme a mi madre y a mi pasado. Cerré los ojos y respiré hondo. Era el comienzo de algo. Algo que aún no comprendía, pero que me llamaba como un susurro inevitable. Jamás imaginé que aquella escapada improvisada revelaría secretos capaces de cambiar mi nombre, mi historia, y el significado de toda mi vida. Si quieres saber qué pasó después, suscríbete al canal y cuéntame desde qué país o ciudad me estás escuchando. Tu apoyo mantiene viva esta historia. El autobús paró en la estación de autobuses de un pueblito de Hidalgo a las 6 de la mañana. El cielo seguía gris, como si el amanecer se hubiera quedado a medias. Me ardían los ojos, no había pegado ojo. La cabeza me daba vueltas entre el mensaje de Valeria y las enigmáticas palabras de mi madre. Me sentía cansada, vacía, pero a la vez extrañamente despierta, como si algo dentro de mí se hubiera encendido a la fuerza. El aire allí era distinto. Más frío, más húmedo, más denso. Me abracé a mí misma, intentando protegerme de la brisa helada. No había taxis, ni un solo movimiento. Solo unos cuantos vendedores abrían sus puestos de tamales, bostezando como si la mañana también les doliera. No tenía ni idea de a dónde ir, hasta que me acordé de alguien. Mi tía, la abuela Rosa. Según mi madre, ella había vivido allí desde siempre. La vi muy pocas veces en reuniones familiares o funerales lejanos. Nunca sonreía mucho, nunca se acercaba demasiado, pero siempre me observaba con una intensidad que en aquel entonces me resultaba extraña. Ahora, al recordarlo mejor, esa intensidad me parecía otra cosa. Parecía juicio. O preocupación. O quizá conocimiento. Respiré hondo y caminé por las estrechas calles del pueblo. Las casas eran sencillas, con fachadas desconchadas y ventanas de madera. Parecían esconder historias que nadie se atrevía a contar. El aroma a café recién hecho y tierra húmeda me acompañó hasta llegar a la casa que reconocí al instante, paredes amarillas y una enorme bugambilla morada que se aferraba a la verja. Lo golpeé lentamente. El sonido de los lentos pasos de Rosa resonó desde el otro lado. Cuando abrió la puerta, se quedó inmóvil.
Tenía los ojos hinchados, la ropa arrugada y el pelo recogido a toda prisa. No preguntó nada. Simplemente me miró con esa misma mirada pesada, y luego abrió la puerta del todo. «Pasa». Su tono no era acogedor, pero tampoco hostil. Era pragmático. Como si ya esperara mi llegada. Entré en la casa y percibí el aroma familiar a hierbas secas y pasteles recién horneados. Rosa siempre había sido muy meticulosa. Todo estaba demasiado organizado y limpio, como si no quisiera que ningún detalle fuera de lugar la sorprendiera. «Tu madre llamó», dijo mientras ponía agua a hervir. Se me hizo un nudo en el estómago. No quería hablar de ella. «No quiero regresar», respondí Vaiksino. Rosa me observaba de reojo como si evaluara el peso que cargaba. «Me lo imaginé», dijo simplemente. Fue extraño. No preguntó qué había pasado ni por qué había aparecido allí de repente. Era como si lo supiera. Como si algo en su interior se hubiera activado en el momento en que cedía al impulso de huir. «Puedes quedarte unos días», ella continuó, «pero tendrás que apoyar en la casa. Aquí todos trabajamos». Asentí. No tenía fuerzas para discutir ni para pensar. Solo quería un lugar donde existir. Me puso una taza de café delante. Al percibir su intenso aroma, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me sentía completamente frágil, como de porcelana a punto de quebrarse. «¿Qué pasó?», preguntó Rosa, finalmente. Las palabras me hirieron como una herida. No quería decirlo. No quería revivirlo. Pero la confesión salió sola. «Valeria me dejó. En Goliem seco encontró a alguien mejor». Rosa permaneció en silencio, removiendo su café. No me ofreció consuelo. No intentó abrazarme. Pero su firme presencia me dio algo que no sabía que necesitaba: estabilidad. «Entonces no era para ti», dijo como si fuera una verdad absoluta. Cerré los ojos. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Y escuché algo en casa. Mi madre estaba hablando por teléfono. Decía que ya no podían ocultarlo. Que Dios las perdonara por lo que hicieron. Rosa dejó de remover el café. No lentamente. No con delicadeza. Simplemente se detuvo como si mi historia hubiera tocado una fibra sensible en su interior. «¿Cuándo escuchaste eso?», Tom mudó. «Anoche». La taza que sostenía en la mano tembló levemente. Por un instante creí ver miedo. Miedo auténtico. Pero ella apartó la mirada, respiró hondo y respondió. «Tu madre siempre dramatiza. No le des vueltas. Excepto que la forma en que lo dijiste. La forma en que evitaste mi mirada. La forma en que la bugambilla de afuera se mecía como si reaccionara al silencio. Todo me decía lo contrario. Esa casa guardaba secretos. Secretos ancestrales. Secretos de los que yo formaba parte incluso sin saberlo». Pasé el resto de la mañana ayudando a Rosa a barrer el jardín, regar las plantas y picar algunas hierbas que vendía para remedios caseros. La rutina tranquila debería haberme traído paz, pero me produjo inquietud. Cada vez que miraba a Rosa, ella apartaba la mirada. Cada vez que hablaba de mi madre, fruncía el ceño. Cada vez que preguntaba por el pasado, cambiaba de tema. No tardé en darme cuenta. Nadie allí quería que yo supiera nada. Por la tarde, mientras Rosa dormitaba un rato en su mecedora, decidí dar un paseo por el pueblo. Las calles eran estrechas y la gente se conocía por su nombre. Algunos me miraron como si me reconocieran. Otros susurraron algo. Un señor con sombrero incluso me saludó con un gesto que me resultó demasiado familiar. «¿Me has visto antes?», pensé. Llegué a casa antes de que Rosa se despertara y me preguntara dónde había estado. Sin embargo, ella ya estaba despierta y organizada. Siempre organizada. Estaba guardando unas cajas viejas en el armario del salón. «¿Puedo ayudarte?», ofrecí. «No», respondió demasiado rápido. Su mirada era defensiva. Como si esas cajas escondieran algo que yo no debería ver. Esa noche el viento soplaba con más fuerza. Las bugambillas golpeaban la pared como dedos insistentes que intentaban entrar.
Rosa decía que el viento de aquel pueblo traía recuerdos. No sabía si reír o creerle. Me acosté temprano, pero no podía conciliar el sueño. Solo podía pensar en el mensaje de Valeria. En mi madre. En la frase susurrada por teléfono. Dios nos perdone por lo que hicimos. Y ahora. Rosa también ocultaba algo. Lo sentía en la piel. Me levanté para beber agua. La casa estaba a oscuras. Intenté no hacer ruido. Sin embargo, al pasar por el salón, algo me llamó la atención. Una de las cajas que Rosa había guardado antes estaba abierta. Quizás por el viento. Quizás por descuido. Acercarme a esa caja fue como ser atraído por una fuerza invisible. Necesitaba mirar. Necesitaba saber. Quité la tapa lentamente. Arriba había ropa vieja y una manta bordada. Pero abajo. Algo brillaba a la tenue luz de la luna. Un sobre. Amarillento. Con mi nombre escrito a mano. Mariana. Pero. No era la letra de mi madre. El corazón me empezó a latir tan fuerte que temí despertar a Rosa. Tomé el sobre con cuidado. Estaba sellado. Y pesado. Como si contuviera documentos. Oh, verdades. Me temblaban las manos cuando le di la vuelta. En el reverso había algo escrito. La verdad llegará a ti cuando estés lista. Perdóname. No podía respirar. No podía parpadear. Porque esa letra. Esa frase. Jamás había visto nada igual en mi vida. Y sin embargo, estaba conectado conmigo. Directamente. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. La verdad estaba ahí. Dentro de ese sobre. Y por primera vez, sentí un miedo genuino a descubrir quién era. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu comentario contándome desde dónde estás viendo esta historia. Gracias por acompañarme. Dicen que hay verdades que llegan como tormentas, no avisan, no preguntan, simplemente arrasan. Y esa carta que llevaba mi nombre escrita por un hombre del que no sabía absolutamente nada, era la tormenta que mi familia había intentado contener durante años. Me quedé sola en la habitación. La caja sobre mis piernas. La carta entre mis dedos. Y un temblor extraño en el pecho como si mi corazón hubiese reconocido algo antes que mi mente. No pude abrirla de inmediato. Me quedé mirando el sobre, estudiando la caligrafía firme, adulta, segura. Era una letra limpia, elegante, completamente distinta a la de mi madre o mi tía. Me estremeció notar algo, quien hubiera escrito mi nombre, me conocía. No era una firma mecánica. Había un cariño silencioso en esa tinta. Sentí un nudo en la garganta. Respiré hondo. Y lo hice. Rompí el sello. La carta estaba fechada. Un día antes de mi primer cumpleaños. Mi pequeña. Perdóname por no estar contigo. Perdóname por dejarte sola en un mundo que no entenderás hasta que seas mayor. Quisiera abrazarte, pero no me dejan. Quisiera cuidarte, pero me lo han prohibido. Aún así, luché. Créeme que luché. Mi visión comenzó a nublarse. Leí esas líneas una y otra vez, sin comprenderlas del todo. No sé si algún día te contarán la verdad, pero si el destino te trae esta carta, quiero que sepas que no te abandoné. Fui obligado a desaparecer de tu vida. Se me escapó un sollozo. Mis manos comenzaron a temblar. El aire se me hizo insuficiente. Obligado. Prohibido. Desaparecer. Palabras demasiado grandes para una historia que yo ni siquiera sabía que tenía. Tu madre no tiene la culpa. Ninguno de nosotros la tiene. El error fue amar en el lugar equivocado, frente a las personas equivocadas. Cuídate, mi niña. Algún día entenderás. La carta terminaba sin firma. Sin nombre. Sin nada que me permitiera saber quién era ese hombre que hablaba como si hubiera sido arrancado de mi vida. Me quedé inmóvil con la carta abierta sobre mis rodillas. Era como sostener un pedazo de mi propia historia, pero lleno de huecos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara un golpe suave en la puerta. Era mi tía. ¿La leíste?
Preguntó con voz tensa. Asentí sin verla. ¿Y qué dice? Que mi padre verdadero, no me abandonó. Que lo obligaron. Mi tía apretó los labios. Ese gesto suyo significaba muchas cosas: preocupación, memoria, culpa. No deberías creer todo lo que dice, murmuró. Levanté la cabeza. ¿Qué estás ocultando? Ella no respondió. Miró al suelo y respiró igual que alguien que está a punto de abrir un armario lleno de fantasmas. Tu madre hizo lo que creyó correcto, dijo por fin. ¿Correcto para quién? Mi voz salió quebrada, casi incrédula. ¿Para ella? ¿Para ustedes? Porque para mí no fue. Mi tía cerró los ojos unos segundos. Había circunstancias, susurró. Cosas que tú no entenderías ahora. Tengo 30 años. Exploté. Si no lo entiendo ahora, ¿cuándo se supone que debo entenderlo? ¿Cuándo sea demasiado tarde? Cuando ya no quede nadie a quien preguntar. Mi tía abrió la boca, pero antes de responder, una voz nos interrumpió. Yo se lo diré, dijo mi madre desde el pasillo. Su rostro estaba cansado, devastado, pero también determinado. Una mujer que estuvo huyendo mucho tiempo, y ya no quería hacerlo. Nos sentamos en la sala, las tres, como si estuviéramos por asistir a un duelo. Mi madre tenía la caja entre las manos, como si fuese un objeto sagrado. Tu tío Eduardo comenzó, no quería que nacieras. Aquellas palabras me dejaron sin aire. ¿Qué? Balbuceé. ¿Mi tío? El hermano de papá. Mi madre negó lentamente. Tu papá, ella tragó saliva. El hombre que creíste que era tu padre, no lo es. Lo supe. Lo había sospechado desde que leí la carta. Pero escucharlo de su voz, me destrozó. Entonces, mi voz se apagó. ¿Quién es? Mi tía intervino, nerviosa, con las manos temblando. Alguien que no debió acercarse a tu madre, dijo. Alguien que causó problemas. Muchísimos problemas. Mi madre la miró con algo que parecía reproche. No fue su culpa, susurró ella. Nunca lo fue. Sentí un escalofrío. Díganme la verdad, exigí. Toda. Mi madre tomó aire como quien se prepara para un salto al vacío. Yo me enamoré, dijo con una dulzura amarga. Me enamoré de un hombre que no podía estar conmigo. No por falta de amor, sino por las reglas de su familia. Una familia poderosa. Influyente. De esas que deciden quién vale y quién no. Las piezas comenzaron a encajar. Demasiado rápido. Demasiado profundo. Cuando supieron que yo estaba embarazada, continuó, hicieron todo lo posible para separarnos. Lo amenazaron, lo presionaron, lo vigilaron. A mí, me ofrecieron dinero para desaparecer. ¿Y tú? Pregunté en un hilo de voz. ¿Lo aceptaste? Mi madre lloró. Te elegí a ti, respondió entre lágrimas. Pero elegirte tuvo un precio. Y ese precio fue vivir escondiéndote de ellos. Me quedé helada. ¿Escondiéndome? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Pregunté. Mi tía habló antes que mi madre. Los Gálvez, susurró casi con miedo. Una familia que nunca permite errores. ¿Y tú? Me miró con una mezcla de cariño y temor. Tú naciste de un error que ellos no estaban dispuestos a aceptar. El nombre me sonó familiar. Muy familiar. No era un apellido cualquiera. Los Gálvez. Mi voz se quebró. Los dueños de la cadena de hospitales. La familia que tiene medio país en sus manos. Mi madre asintió, derrotada. Sí, hija. Tu padre pertenece a ellos. Se me heló la sangre. No solo me habían ocultado mi origen. No solo me habían quitado mi historia. Me habían quitado la posibilidad de saber quién era realmente. Me levanté de golpe. Caminé por la sala sin rumbo con la carta en la mano, sintiendo que las paredes se me venían encima. ¿Por qué no me lo dijeron? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué me dejaron crecer sintiéndome diferente? Pensando que algo estaba mal en mí.
sintiéndome incompleta. Mi madre lloraba en silencio. Tenía miedo, dijo. Pensé que si sabías la verdad, querrías buscarle. Y si lo hacías, ellos podrían lastimarte. Mi tía asentía con fuerza, como si quisiera reforzar cada palabra. Son gente peligrosa, añadió. No físicamente. Pero tienen poder. Poder suficiente para borrar a alguien, sin tocarlo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Y mi padre? Pregunté. ¿Sigue vivo? ¿Sigue ahí? ¿Sigue siendo parte de ellos? Mi madre cerró los ojos. Sí, susurró. Está vivo. Mi corazón dio un salto. ¿Y me recuerda? Ella negó. No lo sé. Silencio. Denso. Pesado. Lleno de años no vividos. Entonces ocurrió. Un golpe en la puerta. Suave. Casi tímido. Como si quien llamara supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de la casa. Mi tía se puso tensa. Mi madre se levantó de inmediato. Yo me quedé inmóvil. Algo dentro de mí sabía. Mi tía abrió un poco la cortina y palideció. Es él, susurró. Mi estómago se hundió. ¿Quién? Pregunté con voz temblorosa. Ella me miró con un miedo que nunca le había visto. El hombre que dice saber la verdad, respiró hondo. Y que vino por ti. El corazón me golpeó el pecho. Me faltó el aire. Mi cuerpo temblaba. Porque lo comprendí. La tormenta acababa de llegar. Y la verdadera historia apenas estaba comenzando. Hay días que se sienten como si el cielo se desplomara lentamente sobre ti. No con un estruendo, no con el dramatismo de una tormenta, sino con un peso silencioso, casi invisible, que te aplasta sin que nadie más lo note. Así fue la mañana en que descubrí la verdad que mi familia había guardado durante años, una verdad que, sin saberlo, me pertenecía más a mí que a cualquier otro. Desperté con los ojos hinchados. Había pasado la noche entera llorando, aunque no sabía exactamente por qué. Tal vez porque hablar con Lucía había removido cosas que yo tenía enterradas, cosas que ya no podía seguir ignorando. O tal vez porque por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola, y eso también me asustaba. Cuando bajé a la cocina, encontré a mi tía Fabiola sentada frente a la mesa, mirando una taza de café como si fuera capaz de adivinarle el futuro. Ese gesto en ella siempre significaba una noticia que yo no quería escuchar. Siéntate, hija, me dijo sin mirarme. El corazón me dio un vuelco. Las palabras siéntate, hija, siempre fueron una mala señal en mi casa. Obedecí en silencio. Mi tía respiró profundo como si necesitara recolectar fuerzas desde algún lugar que llevaba años seco. Tu mamá llamó, dijo al fin. Mi pecho se apretó. Mi madre. Esa mujer que siempre estuvo y no estuvo. Que cuidaba mi cuerpo pero nunca mis emociones. Que sabía mis horarios pero no mis miedos. ¿Y qué quiere ahora? Pregunté tratando de sonar indiferente. No es lo que quiere, respondió mi tía con voz apagada, es lo que tiene que decirte. Ahí sentí el primer golpe. Me quedé quieta, esperando. La tía Fabiola por fin levantó la mirada, y en sus ojos había algo que jamás había visto en ella, culpa. No sé cómo decirte esto, susurró. Ese segundo golpe fue más fuerte. Mi respiración se aceleró. Algo en mi interior sabía que lo que venía después iba a destruirme. Dilo, exigí. Por favor, tía, dilo ya. Ella tragó saliva, temblando. Tu mamá quiere hablar contigo porque no puedes seguir creciendo sin saber la verdad de quién eres. Mi piel se erizó. Sentí un zumbido en los oídos. Como si el mundo entero se hubiera alejado. Fabiola, ¿qué estás diciendo? Y entonces llegó el tercer golpe. El definitivo. Tú no eres hija de Ernesto, soltó de un solo golpe, como si arrancara un parche que llevaba años pegado a la piel. Me quedé paralizada. ¿Qué? Balbuceé. Tu papá, el hombre que te crió, él no es tu padre biológico, repitió ella, ahora llorando. No entendí nada al principio. Mi mente rechazaba la idea como si fuera ácido.
Mi padre, ese hombre serio, cansado, duro, pero que me enseñó a andar en bicicleta, que me cuidó de la fiebre, que me llevaba a la escuela todas las mañanas. No era mi padre. Me faltó el aire. No, no, negaba con la cabeza sin darme cuenta. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué justo ahora? Mi tía me tomó la mano. Estaba helada. Porque tu mamá piensa que ya eres lo suficientemente grande para saberlo. Porque Ernesto no quiere cargarte esa mentira cuando tú ya eres casi adulta. Y porque hizo una pausa larga, porque el verdadero padre quiere conocerte. Ahí sentí que el mundo se partía a la mitad. Un antes. Un después. Nada volvió a sentirse igual. Me levanté de golpe, tirando la silla hacia atrás. Y todos sabían. Escupí. ¿Tú? ¿Mi mamá? Él. Todos sabían menos yo. Mi tía bajó la mirada. Era lo mejor para ti. ¿Para mí? Grité. Mentirme durante años era para mí. Sentí un nudo ardiente en la garganta. No sabía si quería llorar, romper algo o salir corriendo. Necesitas hablar con tu mamá, dijo ella, muy suave. Ella va a explicarte todo. Pero yo no quería explicaciones. Quería mi vida de vuelta. Quería mis recuerdos intactos. Quería seguir creyendo que mi familia, rota como estaba, al menos era real. Salí de la casa sin decir nada más. El sol me cegó por un momento, el calor de México caía sobre las calles como una manta húmeda, sofocante. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde ir. Lo único que escuchaba eran mis propios pasos desordenados y mi respiración entrecortada. ¿Quién soy? ¿De quién soy hija? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué? Las preguntas me perseguían como sombras. Terminé en un parque pequeño, uno de esos con bancas verdes medio despintadas y árboles que apenas dan sombra. Me senté llorando sin sonido, como si me estuviera vaciando por dentro. Y entonces alguien se sentó a mi lado. Te estuve buscando, dijo Lucía, con su voz suave. No sé cómo supo dónde estaba. O tal vez yo no era tan difícil de encontrar. Siempre huía hacia los mismos lugares que me daban consuelo. No quiero hablar, murmuré, limpiando mis lágrimas con torpeza. No voy a hablar, respondió ella. Solo voy a estar aquí. Ese estar valía más que cualquier palabra. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, hasta que la vergüenza se me acumuló en la garganta. Lucía, susurré, todo lo que pensé sobre mi vida era mentira. Ella se inclinó un poco, buscándome con los ojos. ¿Qué pasó? Me costó decirlo. Sentí que si lo pronunciaba en voz alta, se haría más real. Más definitivo. Mi papá, no es mi papá biológico. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Pero no hubo lástima en su mirada. Solo una comprensión profunda que me sostuvo de alguna forma. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. No sé quién soy, confesé, quebrándome otra vez. No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé nada. Lucía me tomó la mano. Su mano tibia, firme, segura. Un ancla en medio del caos. No tienes que saberlo todo hoy, susurró. No tienes que ser fuerte ahora mismo. Solo tienes que respirar. Y yo voy a ayudarte. Sentí las lágrimas salir de nuevo, pero esta vez no dolían igual. Eran lágrimas necesarias. Tengo miedo, admití. Lo sé, respondió ella. Pero no vas a enfrentarlo sola. Ese momento, esa simple promesa, fue como un rayo de luz atravesando un cuarto oscuro. Tal vez mi vida era una mentira. Tal vez mi familia estaba construida sobre secretos. Tal vez mi identidad acababa de desmoronarse. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía. Que alguien me sostenía. Que no estaba cayendo sola. Y aunque todavía no tenía fuerzas para enfrentar a mi madre. Sabía que el próximo capítulo de mi vida, el más doloroso, estaba a punto de comenzar. Yo solo esperaba tener el corazón lo suficientemente entero para soportarlo. Siempre pensé que el momento más difícil de mi vida había sido aquella noche en que escuché los gritos, los portazos, los insultos que marcaban el principio de la fractura de mi familia.
Pero no. El día más doloroso fue otro. Fue el día en que tuve que mirar a mi madre a los ojos y pedirle, sin temblar, que dejara de esconderse detrás de sus excusas. Ese día amaneció extraño, como si el aire tuviera un peso distinto. Había un silencio raro en la casa, un silencio que anunciaba que algo inevitable estaba por suceder. La tía Fabiola se movía sin hacer ruido, como si temiera despertarme, cuando en realidad yo llevaba horas despierta, mirando el techo, intentando organizar en mi mente las palabras que necesitaba decir. Cuando finalmente bajé las escaleras, la encontré esperando en la sala. Mi madre. Sentada en el sillón con las manos entrelazadas, moviéndolas nerviosamente, como si también supiera que esa conversación iba a cambiarlo todo. No la veía desde hacía semanas, aunque viviera a solo 30 minutos. Siempre estaba ocupada, siempre había otra cosa, siempre alguna excusa que estiraba la distancia entre las dos. Yo me acostumbré a que apareciera y desapareciera como un fantasma. Pero ese día no era un fantasma. Era de carne y hueso. Y venía con verdades. Hola, hija, dijo levantándose apenas. Siéntate, respondí sin ninguna intención de sonar amable. Mi voz tembló un poco aunque intenté esconderlo. Tomé asiento frente a ella, y por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi madre. Un miedo genuino. No miedo a mí, sino miedo a tener que enfrentarse a sí misma. Respiré hondo tratando de no perder el control. Tía Fabiola me dijo todo, solté directa. Todo. Mi madre cerró los ojos un momento como si esperara un golpe. Pero yo no quería golpearla. Yo quería respuestas. ¿Por qué? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué me ocultaste algo así durante toda mi vida? Ella no habló de inmediato. Se llevó una mano al pecho como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. Porque tenía miedo, murmuró. Esa frase me enfureció. ¿Miedo de qué? De que yo supiera quién soy. De que dejara de verte como mi madre perfecta. No soy perfecta, respondió con lágrimas contenidas. Nunca lo fui, y no quería que me vieras como la persona que tomó decisiones de las que me arrepiento cada día. Sentí un nudo en la garganta. ¿De qué decisiones hablas? Mi madre se secó las manos en el pantalón, nerviosa. Y entonces lo dijo. Tu padre biológico no fue un error. Fue un amor. Esa frase me perforó. No sabía que era peor. Que me hubieran mentido durante años. O que la mentira tuviera detrás una historia de amor que jamás me contaron. ¿Qué? Susurré. Yo estaba enamorada de él, continuó mi madre. Mucho antes de conocer a Ernesto. Era un hombre complicado con una vida llena de responsabilidades, con un apellido que pesaba. Tenía una familia, una de esas familias importantes, que nunca aceptarían que él estuviera conmigo. Mi corazón se apretó. Y aún así te involucraste con él, dije sin poder esconder el reproche. Ella asintió, avergonzada. Sí. Fue egoísta, fue impulsivo, pero era amor. O al menos yo lo creía. Tragué saliva, sintiendo el ardor de una traición que no me pertenecía pero me atravesaba igual. Entonces, él sabía de mí. Mi madre dudó. Ese segundo de silencio me hizo temblar. Sí, admitió. Él lo supo cuando naciste. Ahí sentí que el piso se abría debajo de mis pies. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué nunca intentó verme? Porque no podía, respondió ella de inmediato. Su familia lo amenazó. Tenía un matrimonio arreglado, compromisos políticos, una reputación que debía mantener. Tomó aire, era un hombre que amaba su libertad, pero no sabía ser valiente para defenderla. Me cubrí la boca con la mano. ¡Qué ironía! Tanta gente dañada por el miedo de un solo hombre. ¿Y Ernesto? Pregunté con voz débil. Él sabía que yo no era su hija. Mi madre bajó la mirada. Lo supo desde el principio. El dolor que sentí en el pecho fue insoportable. Pensé en mi padre, el hombre que había crecido conmigo, cargando un secreto tan pesado sin nunca mostrarlo. ¿Y por qué aceptó? Pregunté casi en un susurro. Porque te quería, dijo ella, llorando ahora. Porque cuando te tomó en brazos por primera vez,
dijo que no quería que otra persona fuera tu padre. Dijo que tú eras su hija. Que nada iba a cambiar eso. Me cubrí el rostro con ambas manos. Lloré. Lloré como si todas las lágrimas que me había guardado durante años estuvieran saliendo de golpe. Mi madre se acercó para abrazarme, pero yo retrocedí. No, dije, respirando con dificultad. No puedes abrazarme. No ahora. Ella se detuvo, herida. Ella. Me quitaste la verdad. Me quitaste la oportunidad de decidir. Me quitaste la posibilidad de conocerme a mí misma, dije entre sollozos. Me quitaste mi historia. Lo sé, dijo ella. Y lo siento. Guardamos silencio por un largo rato. Hasta que pregunté lo más importante. ¿Dónde está él? Mi madre se tensó. ¿Tu padre biológico? Asentí. Quiere conocerte, respondió ella. Ha insistido. Dijo que si tú aceptas, él está listo para hablar contigo. Mi estómago se retorció. Sentí una mezcla de rabia, curiosidad, miedo y una extraña esperanza que no quería admitir. Lucía siempre decía que la verdad era como una puerta. Una vez que la abres, ya no puedes volver atrás. Y yo acababa de abrirla. Quiero verlo, dije al fin. Pero no porque quiera una familia. No porque quiera un papá nuevo. Quiero verlo porque necesito entender quién soy. Mi madre asintió, resignada. Yo te acompaño. No, respondí firme. Esta vez voy sola. Ella parpadeó sorprendida. Hija, no sé si sea buena idea. No voy a heredar tu silencio, la interrumpí. Tú te callaste por miedo. Yo no voy a repetir eso. Esta es mi historia, y la voy a enfrentar yo. Por primera vez, vi orgullo en su mirada. Un orgullo triste pero verdadero. Me levanté del sillón. Mis piernas temblaban, pero mi decisión no. Sabía que conocerlo iba a cambiar todo. Sabía que mi familia nunca volvería a ser la misma. Sabía que lo que venía después no sería fácil. Pero también sabía algo que nunca había sabido antes. Yo tenía el derecho a ser la dueña de mi verdad. Y ese día, justo ese día, decidí que no iba a vivir cargando mentiras que no me pertenecían. Decidí escribir mi propia historia. Decidí que mi voz, mi dolor, mi identidad, mi verdad, por fin iban a tener espacio. Decidí dejar de heredar el silencio.